Hola, mi nombre es Elio Iglesias. Gracias por acompañarnos en la serie de este mes. Nos gustaría saber cómo Dios está obrando en medio de nosotros y cómo tu vida ha sido transformada por Dios a través de lo que está haciendo aquí en la iglesia Nuevo Horizonte. Comparte tu historia con nosotros en mihistoria@nhwoodstock.tv. Gracias y que disfrutes el siguiente mensaje, que se llama Nuevo Horizonte en oración. Hemos comenzado esta serie de Nuevo Horizonte y se dice que el horizonte, ¿se acuerdan cuál era la definición de horizonte? Bueno, no sé si sea la definición oficial de horizonte, pero escuché que era una de las definiciones de horizonte. ¿Se acuerdan cuál es? Es el punto, si usted mira el horizonte, es el punto donde se encuentra el cielo con la tierra. Y lo que nosotros queremos es tener un encuentro entre Dios con nosotros. Entonces, por esto esta serie se llama Nuevo Horizonte. Queremos tener un encuentro con Dios, un encuentro fresco con Dios. Y la semana pasada estuvimos, o las 3 semanas anteriores, estuvimos hablando de la presencia del Señor, un encuentro con la presencia del Señor. Hablamos también de un encuentro fresco con la palabra de Dios. Y este día queremos hablar de un encuentro en la oración. Y estamos recordando a través de estos mensajes, lo que estamos haciendo es recordando lo que son las disciplinas espirituales, ¿verdad? Estar en la presencia del Señor, lo que es la salvación, lo que es la palabra de Dios y lo que es la oración. Y esta es una oportunidad para cada uno de nosotros para que podamos tener un avivamiento personal en nuestra vida. Déjeme preguntarle esta mañana. ¿Usted necesita un avivamiento espiritual? ¿Usted necesita una renovación en su vida? Bueno, tal vez este es el día que usted puede encontrar esa renovación. Y Dios sabe cuál es aquella área de su vida que necesita esa renovación. Hace 4 semanas nos mudamos para acá y teníamos una casa allá en Carolina del Norte y obviamente vendimos la casa porque esperamos comprar una casa aquí en Woodstock. Y usted sabe que el proceso de la venta de la casa tiene que haber una inspección de la casa y obviamente nosotros antes de salir de la casa pusimos muchas cosas nuevas, pusimos techo nuevo, arreglamos, pintamos las puertas, pintamos las paredes, pintamos todo, arreglamos el jardín. Queríamos dejar una casa muy bonita para la persona que quisiera comprarla, se impresionar, dijera, esta casa tiene el wow factor, ¿no? El factor wow, la quiero comprar. Mi esposa dijo, no, esta casa no tiene el wow factor, ¿verdad? Le falta mucho, ¿verdad? Las mujeres nunca están satisfechas en sus casas. Pero cuando vinieron los compradores, obviamente hicieron una inspección de la casa. Y nos van diciendo que el calentador de agua no funciona y hay que cambiarlo. Nos van diciendo que el aire acondicionado ya está en sus últimas y hay que repararlo. Hay que darle mantenimiento. Y para nosotros toda la casa estaba perfecta, pero el que sabía, el que fue a inspeccionarla, se dio cuenta de todas aquellas cosas que hacían falta. Y tal vez usted esta mañana está pensando, mi vida está bien, oro en las mañanas, leo mi Biblia, tengo mi devocional, y tal vez usted está pensando que su vida está tranquila y normal y funcionando espiritualmente, pero déjeme decirle, si el Espíritu Santo hace una inspección en su corazón y en su vida, estoy seguro que va a encontrar áreas en su vida que necesitan ser renovadas, restauradas, reavivadas. Jesucristo te conoce perfectamente y sabe cuál es el área en tu vida que necesita renovación. Déjame decirte, el Señor Jesucristo tuvo un ministerio dinámico. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Marcos, cuando estudiamos el Evangelio de Marcos, nos dice la palabra clave del Evangelio de Marcos en griego es una palabra que se llama eutus. ¿Y qué quiere decir esa palabra eutus? Inmediatamente. Todo el Evangelio de Marcos es tan dinámico que dice inmediatamente, inmediatamente e inmediatamente. Quiere decir que el ministerio del Señor Jesucristo fue muy dinámico. Y muchas de las cosas que el Señor Jesucristo hacían eran extraordinarias. Así es que encontramos ministerios del Señor Jesucristo siendo dinámico. Y además también encontramos que el Señor Jesucristo, cuando enseñaba, la gente se admiraba, decían, ¿quién es este? ¿Por qué? Se admiraban de su enseñanza, se admiraban de su doctrina. Y cuando fue a Nazaret y predicó, la gente que lo veía decía,
¿de dónde saca esta sabiduría? No es su padre José el carpintero, no está su madre con nosotros y sus hermanos. No entendían cómo el Señor Jesucristo podía tener tanta sabiduría. Cuando estaba con sus discípulos y se soltó la tormenta, como estoy escuchando que vino la tormenta, ¿se acuerda que le dijo, se levantó y los discípulos llegaron? Señor, ¿no te importa que nos vamos a morir? El Señor Jesucristo se levantó y me imagino que con una calma le dijo al viento, cállate, y al mar le dijo, estate quieto, y dice la Biblia que hubo una grande bonanza, y los discípulos dijeron, ¿qué clase de hombre es este que aún el mar y el viento le obedecen? La gente se admiraba de las cosas que el Señor Jesucristo hacía. Ahora, déjeme preguntarle, ¿de dónde sacaba el Señor Jesucristo el poder hacer estas cosas? ¿Se acuerda que una vez un padre llevó a su hijo con sus discípulos y le dijo, vine a traerlo? El Señor Jesucristo se bajó del monte de la transfiguración y se encontró todo este caos ahí abajo, y entonces llegó y se encuentra este hombre que viene y le dice, Señor, traje a mi hijo porque tiene un demonio que lo azota, y se lo traje a tus discípulos y no han podido hacer nada. Tú puedes hacer algo por nosotros, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesucristo, ¿se acuerda lo que le contesta? Si puedo, al que cree, todo le es posible. Y el hombre contestó, creo, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor Jesucristo echó fuera al demonio. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer esto? ¿Se acuerda la respuesta del Señor? Porque esta clase no sale sino con ayuno y oración. Déjeme decirle que una de las áreas más débiles en la vida de los cristianos, incluyéndome a mí, es la oración. ¿No es verdad? Todos tenemos un pie, dicen que para tener una lengua larga hay que tener una cola corta, ¿verdad? Para que no te la pisen. Y es verdad, pero una de las áreas en que todos somos débiles, yo creo, y porque lo dice la palabra de Dios en Romanos 8, y el Espíritu mismo nos ayuda en ¿qué? Nuestra debilidad. ¿Por qué? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, sabemos que la oración es un punto clave en la vida de un creyente, pero que muchas veces es un área débil en nuestra vida. Vamos a leer Lucas capítulo 11. Le voy a invitar que abra su Biblia en Lucas capítulo 11, verso 1, dice la palabra de Dios así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar. Señor, en este momento queremos dedicar este tiempo para escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra. Queremos, Señor, abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento, Señor. Y Padre, a través de tu Espíritu Santo, háblanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Qué nota usted en el verso 1 de este pasaje?
El Señor Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos vino y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Mire, los discípulos veían al Señor Jesucristo un ejemplo en todo. Y una de las cosas que se dieron cuenta es que la oración era algo impresionante en la vida del Señor Jesucristo. Y la oración no era una carga, ni era un enfado, ni era aburrida para el Señor Jesucristo, sino era una parte esencial de su ministerio. Y sus discípulos lo veían y querían tener eso que el Señor Jesucristo tenía, el poder ir y el poder, de hecho vinieron a él y este discípulo fue y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Escucha, todas nuestras victorias y nuestros triunfos están sembrados en oración. Cuando tú tienes un triunfo, cuando tienes una victoria espiritual es porque estuviste en oración. En cambio, todas nuestras derrotas se deben a la falta de oración. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, estén velando y orando para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En primer lugar, vamos a aprender 5 cosas, 5 principios en este pasaje acerca de la oración. En primer lugar, aquí encontramos que la palabra de Dios dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Primer principio para la oración, establece un lugar para la oración. Es muy difícil para nosotros desarrollar una vida de oración si no vamos a tener un lugar y una hora para orar. Es más, si usted quiere ser práctico con el mensaje de la palabra de Dios, en este momento yo sacaría mi agenda diaria, mi teléfono y pondría repetición ahí, abriría en mi calendario una opción que diga, esta opción se repite todos los días a las 6 de la mañana, encuentro con el Señor. Es mi cita con el Señor que nada puede tomar prioridad sobre de ella. Y lo primero que nosotros necesitamos para tener una vida disciplinada de oración es poner un lugar y una hora para poder orar. ¿Por qué? Porque si nosotros determinamos un lugar, es verdad que nosotros podemos orar en cualquier lugar. Ahorita podemos orar en el camino, podemos orar mientras voy manejando, puedo manejar en cualquier lugar, pero realmente el tiempo y el lugar, como el Señor Jesucristo dice en Marcos 1:35, siendo aún de mañana se apartó y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Él buscaba un lugar solitario, un lugar establecido para poder orar. ¿Sabe por qué? Porque en medio de tanto ruido, en medio de tanto ajetreo, si a usted le pasa como a mí, mi cerebro a veces no nada más se confunde, sí se confunde. O sea, mi esposa dice que yo tengo déficit de atención. Y, ¿qué les estaba diciendo? Sí, yo me distraigo rápidamente. Entonces, en medio del ajetreo, si yo trato de orar, empiezo en una cosa y de pronto empiezo a pensar, ay, ¿a qué horas me quedé de ver con el fulano de tal? Y me perdí ya en la oración. Entonces necesitamos un lugar donde podamos estar a solas y necesitamos un horario determinado para poder estar en su palabra y en oración para que su Espíritu Santo pueda transformarnos. No solamente el Señor Jesucristo buscaba un lugar a solas, el Señor Jesucristo necesitaba estar en oración y buscaba estar en oración porque Él obtenía sabiduría para poder hacer el ministerio que necesitaba. El Señor Jesucristo necesitó oración para poder ser fortalecido para ir a la cruz. Los ángeles vinieron, le ayudaron en medio de esa situación. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo antes de su bautismo pasó tiempo en oración, antes de escoger a sus discípulos pasó tiempo en oración, cuando estaba en angustia pasó tiempo en oración. El Señor Jesucristo necesitaba orar, y si el Señor Jesucristo necesitaba orar y dedicaba un lugar y un tiempo específico para orar, escuche, usted y yo necesitamos un tiempo y un lugar para orar. Así es que imagínese esto. Yo ya he puesto en mi calendario 6 de la mañana, tiempo de oración, tiempo para estar con el Señor. Es mi cita con el Señor. Suena el despertador. ¿Y qué es lo que hago? Lo apago. 5 minutos, ¿no?
Esa es la carne, esa es la carne. ¿Sabe qué hago? Tengo que poner el despertador lejos. Y cuando suena, la única manera de apagarlo es que me levante y vaya. Y una vez que ya fui, ya estoy levantado, ahora ya puedo, ya en vez de regresarme a la cama, ya no me desvío, ya me voy a tener mi tiempo con el Señor. Escuche, haga una estrategia para poderse levantar y usted escoja. Yo no le voy a decir qué hora, pero usted escoja qué hora, porque usted conoce su rutina mejor. Obviamente yo le recomiendo la mañana, como el Señor Jesucristo dice, siendo aún de mañana, muy de mañana, fue a un lugar desértico y ahí oraba. Entonces no solamente podemos establecer un lugar, sino en segundo lugar ahí dice que este discípulo vino y le preguntó, le dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe por qué? Porque veían en el Señor Jesucristo una pasión para la oración. Y lo que este discípulo le estaba diciendo, Señor, yo quiero tener la misma pasión para la oración, así como tú tienes esa pasión para la oración. Desarrolla pasión por la oración. Un día estaba en un desayuno con pastores, no me acuerdo qué restaurante era, y me levanté para ir a pedir mi café, ¿verdad? Y estaba ahí, y de pronto que veo aquí un chocolate passion cake. Entonces le dije a la persona que estaba ahí, I want that, because if it's got passion, I want it. Y la que estaba ahí se empezó a reír, yo no sé qué entendería, ¿verdad? Pero si tiene pasión, yo lo quiero, porque yo quiero vivir mi vida con pasión, no quiero tener una vida aburrida, quiero tener una vida con pasión. Y el Señor Jesucristo tenía una vida de oración y era una vida de oración con pasión. El Señor Jesucristo los motivaba con su ejemplo y los discípulos querían aprender a orar. Veían la pasión con la que oraba y ellos venían y decían, Señor, enséñanos a orar. También Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos, Señor, y nosotros también queremos aprender a orar. Y nosotros podemos tener pasión en la oración en nuestra manera de orar. Muchas veces me ha pasado, y a lo mejor a usted también le ha pasado, se hinca y comienza a orar y se queda dormido. ¿Le ha pasado? a mí me ha pasado. Entonces, cuando tengo sueño, mejor no me hinco, mejor me paro y comienzo a caminar orando, llevando mis peticiones delante de Dios. Puede ser parado, puede ser arrodillado, puede ser en alabanza, levante sus manos, clame al Señor de diferente manera, pero que su manera de orar sea una manera con pasión. Y no solamente eso, sino también tenga una motivación de orar, sea una motivación llena de pasión. Déjeme preguntarle, ¿qué es lo que lo motiva a orar? Está tremendo, ¿verdad? ¿Qué lo motiva a orar? Por ejemplo, ahora que estamos vendiendo lo de la casa, nos dijeron que el comprador quiere que le des $1,000 para futuras reparaciones por si se avería el sistema de aire acondicionado y quiere que le des 2 años de garantía en cualquier descompostura de la casa. Y dices, oye, mi casa fue construida en 1997, no está comprando una casa nueva y esto es parte de la compra, ¿no? Y entonces digo, pero si le digo que no, y entonces él se niega ya a comprar la casa y otra vez voy al principio y comienza la duda y dije, Señor, ¿qué hago? Y entonces, siendo muy de mañana, aún todavía ni amanecía y había inquietud en mi corazón, me levanté y fui, Señor Padre, en nombre del Señor Jesucristo, ¿qué debo de hacer, Señor? Porque la realtor me estaba diciendo, no, pues dale una o la otra, porque ya hiciste muchas cosas por ellos. Dije, sí, y yo creo que ya no puedo más. Entonces fui al Señor y en mi lectura de ese día, les dije que estoy leyendo un devocional y además la Biblia cronológica cada día, y en mi lectura de ese día estaba leyendo los Salmos. Y cuando estoy leyendo los Salmos, las primeras palabras que dice, me llenó el Señor, donde dice que Él no iba a dejar que mis enemigos devoraran mis carnes. Y yo entendí en todos esos Salmos que el Señor me estaba diciendo, no cedas. Entonces hablé con la realtor y le dije, no le voy a dar nada, si quiere que así la compre. Y sí, regresó la llamada y dijo que sí, que no hay problema, así la va a comprar. Así es que gloria a Dios. Pero fíjate, necesitas ser motivado por algo para que vayas delante de Dios y con pasión le dejes saber al Señor cuáles son tus necesidades. Escucha, esta tarde tú tienes necesidades. Tú tienes necesidades.
Y yo te voy a invitar más adelante a que todos los que tengamos necesidades podamos pasar, traerlas delante del Señor y podamos orar en este día, llenar el altar y clamar al Señor con nuestra oración. En tercer lugar, en los versos 2 y 4 le dice, cuando ustedes oren, y les da el modelo del Padre Nuestro. Entonces, en tercer lugar, necesitas seguir un modelo de oración. Si no tienes un modelo de oración, va a ser bien difícil que puedas tener una disciplina, desarrollar una disciplina de oración. Ahora, les dijo el Señor este modelo. Ahora, este modelo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, escuchen. No es una oración para estar repitiendo, porque en Mateo capítulo 6 nos dice, y cuando oren, no sean como los hipócritas que creen por su vana repetición van a ser escuchados. Mas ustedes cuando oren, cerrad la puerta, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Él entonces ya dijo que no tiene que ser repetición. Entonces, si no es una repetición, este es un modelo. Esta oración del Padre Nuestro no espanta vampiros, no es de que hay un vampiro, Padre Nuestro que estás en el cielo, se ve el vampiro, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Tampoco los malos espíritus, eso no es. ¿Por qué? Porque lo que ha derrotado al enemigo es la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, pero sí nos dice que oremos y escucha que hay 4 cosas que podemos aprender en esta oración. En primer lugar, adoración. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Reconoce quién es Dios y adóralo por lo que Él es. Él es santo, Él está en el cielo. Él está separado de su creación, Él es digno de toda adoración. En segundo lugar dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Escuche. Nunca le ha tocado manejar con una persona que se sienta con usted y ella mete el freno y ella le hace, a lo mejor estoy tocando fibras ahí. ¿Sabe por qué es? Porque a esa persona le gusta tener el control. Quiere controlar todo, ¿verdad? Pero nosotros somos así con el Señor, nosotros queremos tener el control de nuestras vidas y el Señor dice, hágase tu voluntad. No la mía. Lo que quiere decir es que yo tengo que no solamente adorar al Señor, sino tengo que ajustar mi voluntad a la voluntad de Dios. Una palabra que no nos gusta, tengo que ser sumiso a la voluntad de Dios. Someterme a la voluntad de Dios, sujetarme a la voluntad de Dios, ajustarme a la voluntad de Dios. Después en el verso 3 dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es nuestra petición, es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Y después la confesión y perdona nuestras ofensas. O sea, déjeme decirle, la palabra de Dios nos conoce perfectamente y el apóstol Juan dice, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, entonces también nosotros tenemos que venir delante de Dios y dejar que el inspector venga a descubrir que ahí en el ático está el calentador y tiene problemas. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y que Él nos inspeccione y que saque todo lo que nosotros no vemos, pero que Dios sí ve y que está dañando nuestra comunión con Él. Confesar. Y dice, y así como nosotros perdonamos, ¿sabe una de las cosas que nos impide que nuestra oración sea escuchada? Es que nosotros guardamos rencor contra personas. Le pedimos a Dios perdón, pero yo no estoy dispuesto a perdonar. Y una de las cosas que podemos hacer en este día es decir, Señor, tú sabes que yo estoy atado por el rencor, por la amargura, por la falta de perdón. Pero Señor, yo quiero venir a ti para que tú me libres, para que pueda perdonar y para que tú, así como tú me has perdonado a mí. Así que la mejor forma que he encontrado yo para orar es tener una lista de oración. Haga una lista de oración. El lunes voy a orar por esto. El martes voy a orar por esto. El miércoles voy a orar por esto. El jueves. Y así ya tiene usted una lista. Claro, la oración no es nada más cumplir con la lista, pero por lo menos tiene una guía, un modelo que usted va a orar, y en la parte de petición usted puede llevar sus peticiones delante de Dios. Así es que establezca un lugar, desarrolle pasión, siga un modelo, y en los versos 5 al 10 el Señor Jesús nos cuenta una historia de un hombre que viene a las 3 de la mañana. Regálame 3 panes al vecino.
El vecino dice, ¿tú crees que ese vecino se va a levantar? Le va a decir, ¿sabes? Si se levanta le va a decir, vete de aquí, yo estoy acostado, no te voy. Dice, pero, sin embargo, se va a levantar no porque sea su amigo, se va a levantar por la inoportunidad. O sea, llegó una hora que no es común y va a saber que es una emergencia, entonces se va a levantar y le va a dar todo lo que necesita. Entonces aquí nos cuenta esta historia para que nosotros determinemos ser persistentes en nuestra oración. Hay gente aquí que ha orado por muchos años, por sus hijos, por sus esposos, por personas cercanas a ellos, y ha visto el fruto de su oración. Pero hay algunos aquí que seguimos orando por situaciones, por cosas que aún no vemos la respuesta del Señor. Pero el Señor nos dice esta mañana, tú sigues siendo persistente. Sigue persistiendo porque el Señor va a escuchar, Él escucha nuestra oración. ¿Tiene usted esta mañana una necesidad de oración? ¿Está usted pasando por un tiempo difícil? Tal vez está pasando por enfermedad, está pasando por falta de trabajo, está pasando por incertidumbre, está pasando por problemas familiares. Déjeme decirle, esta mañana o esta tarde, usted tiene una necesidad de oración que puede traer delante del Señor. Y el Señor nos dice entonces, lleva tu petición a Dios. Este hombre, cuando encontró la necesidad por aquel que le llegó inesperadamente, inmediatamente se paró y fue al vecino para pedirle ayuda para poder darle de comer algo a su amigo. Y esta es una historia de contraste. No es una historia de comparación. Hay parábolas de comparación y hay parábolas de contraste. Esta es una parábola de contraste. Lo que nos está diciendo esta parábola es que si los hombres, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, el contraste es cuánto más Dios, que es santo y perfecto y bueno y amoroso, no nos va a dar todas las cosas a sus hijos. Qué maravilloso es saber si nosotros los hombres somos malos, no le vamos a dar malas cosas a nuestros hijos. Dios, que es bueno, cuánto más nos va a dar las cosas que necesitamos. Es que lleva tu petición a Dios y puedes llevar tu petición a Dios con esta seguridad, que Dios va a escuchar y Él sabe perfectamente lo que necesitas y Él va a contestar, porque Él dice, a todo aquel que busca, halla, al que toca, se le abre. Así es que aquí tenemos esa seguridad de parte de Dios. Lleva tu petición a Dios, pero también espera la respuesta de Dios. En un momento más vamos a abrir el altar para traer nuestras peticiones delante de Dios. Y déjame decirte, Dios va a escuchar. Dios va a escuchar tu oración y Él va a contestar. Porque va a escuchar que desde Woodstock, en Nuevo Horizonte, desde el Warehouse, están tocando y están llamando y están buscando. Y el Señor dice, al que toca se le abre y al que busca halla. Y el que llama se le abre. Así es que tenemos esta seguridad. Y finalmente, ya vimos entonces 4, ¿se acuerdan? Establece un lugar para orar, desarrolla pasión por la oración, sigue un modelo, sé persistente y la última, escucha, profundiza tu relación con Dios en la oración. Vamos a leer esa última parte de estos versos. Dice, verso 11, ¿qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Tenemos un privilegio de ser hijos del Padre Celestial. A ver, yo le voy a decir algo tremendo. Tal vez hay muchos o hay algunas personas entre nosotros que cuando le hablamos de la figura de Dios como un Padre, no se pueden relacionar
con un padre amoroso, porque la única figura de padre que han conocido es un padre ausente, es un padre abusador, es un padre que lo han tenido que ir a sacar de las cantinas, un padre borracho, un padre desobligado, y entonces un padre que no pueden reconocer, y lo único que tiene, la figura que tiene, y eso lo digo porque mi mamá, cuando escuchó que Dios era padre, ella se retrajo de ver a Dios como padre, porque el padre de mi mamá fue un padre ausente, nunca estaba, era militar y nunca estaba, y cuando venía solamente abusaba a mi abuela verbalmente y abusaba de mi mamá verbalmente. Entonces dice, yo escuchaba que Dios era padre e inmediatamente no lo veía, pero entonces una persona le dijo, pero Dios es un Padre celestial, es un Padre amoroso que ha mostrado su amor por ti en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando tú quieres ver el amor de Dios por ti, ve la cruz. Y ahí fue cuando mi mamá pudo relacionarse con un padre que nunca había tenido, un Padre amoroso. Déjame decirte, tú puedes desarrollar una relación maravillosa con un Padre amoroso que conoce tus necesidades, que sabe tus debilidades, que sabe qué cosa, de qué cosa estás ausente, y Él va a llenar cada hueco de tu vida y te va a dar, como dice aquí, su Espíritu Santo, que va a ser, como dice la Escritura, de Él brotará una fuente que salte para vida eterna. Así es que te puedes relacionar con Dios como tu Padre, pero también te puedes relacionar con Dios como tu proveedor espiritual. Escucha, Dios no te va a dar todo lo que tú quieres. Dios no, como una vez escuché a un predicador, que somos Jehová Juniors. Cuando yo escuché eso me dolió el estómago. No podemos pensar que nosotros somos Jehová Juniors. Escuche, todo lo que tenemos es por gracia. Se llama gracia, nosotros no merecemos absolutamente nada y lo que tenemos es la gracia de Dios, es únicamente su misericordia. No, Dios no es un padre que le da caprichos a sus juniors, no, Él les da misericordia porque no merecen nada, no merecemos nada. Y escuche, dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios nos va a dar su bendición espiritual, lo que es bueno y lo que es necesario para nuestra vida. Amén. Esta tarde nosotros podemos venir y aprender estos 5 principios. ¿Se recuerda de los 5 principios? Vamos a tratar de decirlos. Establece un lugar, desarrolla una pasión, sigue un modelo, sé persistente y desarrolla una relación con tu Padre celestial.